es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el Señor, toca la palabra, toca mi corazón con tu palabra, transforma mi vida, santifica mi vida, límpiame con tu palabra y lanza el rema de la palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy, en el mundo, afuera, pues admiran a muchas personas, ¿verdad? Hoy admiran, homenajean a personas como líderes políticos, tal vez por su carisma, por lo que están haciendo en favor del pueblo. Admiran a científicos por sus grandes logros también. Por ejemplo, científicos que han llevado a cabo, que han producido la vacuna contra el COVID. Gracias a ellos, nosotros hoy estamos sin mascarillas y el COVID ha perdido fuerza, ¿verdad? El mundo los admira, los admiramos también nosotros, ¿verdad?, por lo que están haciendo. Hoy se admiran a los actores por sus grandes producciones de cine, de televisión, ¿verdad? Incluso los persiguen, algunos hasta los adoran, parece que los adoran. Grandes músicos también admiran, cantantes, deportistas, filántropos por lo que hacen en favor de los demás desinteresadamente. Es cierto, hay mucha gente que rinde admiración a otras personas, pero para entender esto, ¿qué es admirar? Fijaos, alguien define admirar como ese sentir una gran estima o respeto hacia una persona,
tal vez debido a sus cualidades o a acciones asombrosas que han podido llevar a cabo. Admirar a alguien es reconocer y valorar sus logros, su forma de ser, su ética y su actitud ante la vida. Y la admiración surge pues cuando observamos a alguien que nos inspira y nos motiva a ser mejores. El mundo se rinde y le da admiración y, como he dicho antes, incluso a veces hasta adoración a todas estas personas. Pero la pregunta es aquí, ¿y nosotros? ¿A quiénes admiramos? ¿A quién rendimos adoración? ¿A quién rendimos admiración? Seguro que en vuestro corazón, igual que en el mío, ya estáis pensando en alguien, en Dios, en el Señor, ¿verdad? Y es que el Señor tiene muchas cualidades y muchos atributos que son dignos de admiración, que son dignos de adoración. Cuanto más conocemos a Dios, más nos damos cuenta que es solo a Él a quien debemos de rendir adoración y a quien debemos solamente rendir admiración. Si preguntara alguna de las cualidades o atributos de Dios, ¿cuál diríais? Por ejemplo, Dios es santo, otra. Dios es justo, amén. Otra. Amén. Omnipotente, poderoso. Dios es amor. Es el versículo más corto de la palabra de Dios, pero con tanto peso, con tanto significado. Dios es amor. ¿Qué os parece si conocemos un poco más la clase de Dios que tenemos, analizando juntos, hermanos, con la palabra de Dios, algunas, porque tiene muchas, hemos mencionado algunas, pero tiene muchas, algunas de sus atributos o cualidades? Por ejemplo, yo he puesto aquí, Dios es eterno. Isaías dice, en Isaías 57:15, porque así de alto y sublime es el que habita en la eternidad. Alto y sublime. Y además dice, cuyo nombre es santo. Dice, yo habito en la altura, en la santidad, y habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y el Salmo 90 dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, dice el Salmo, tú eres Dios. Dios es eterno. Y Dios ha puesto en el corazón de sus siervos, de sus hijos, esa admiración cuando observamos esas cualidades en el Señor. Por ejemplo, las puso en San Agustín, que él dijo, voy a leer literalmente con un lenguaje antiguo, pero yo creo que se va a entender. Dice, pues, ¿qué es entonces mi Dios? Decía San Agustín, ¿qué repito, sino el Señor Dios? ¿Y qué Señor hay fuera? ¿Qué Señor hay fuera del Señor? ¿O qué Dios hay fuera de nuestro Dios? Él es sumo, óptimo, poderosísimo, omnipotentísimo, misericordiosísimo, fortísimo, hermosísimo. Él es estable e incomprensible, inmutable. Dice, inmutable mudando todas las cosas. Dice, Dios es nunca nuevo y nunca viejo. Dios renueva todas las cosas y conduces a la vejez a los soberbios, y ellos no lo saben. Dice, siempre obrando, ese es Dios, siempre obrando y siempre en reposo, siempre recogiendo y nunca necesitado, siempre sostenido, llenando y protegiendo. Dios mío, vida mía, dulzura mía, santa, decía San Agustín. Mas dime, Señor, tú que siempre vives y nada muere en ti, porque antes del comienzo de los siglos y antes de todo lo que tiene, antes existes tú y eres Dios y Señor de todas las cosas. Amén. Este hombre sentía gran admiración, se percibía, se palpaba. A través de estas letras lo vemos que tenía una íntima, una estrecha relación con Dios. Por eso hablaba de esta forma. Alguien ha dicho por ahí también, Él es santo, Dios es santo. Fijaos, en la Biblia aparece 2 veces, 3 veces santo. Una, en el Antiguo Testamento
y otra en el Nuevo Testamento, en Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, pues toda la tierra está llena de su gloria. Pero es que en Apocalipsis, adorando al mismo Dios, porque es el mismo Dios, tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, dice así, Apocalipsis 4:8, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Santo, 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 dicen claramente las Escrituras, 3 veces santo, santo el Padre, santo el Hijo y santo el Espíritu Santo. Y es que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Malaquías dice: porque yo, Jehová, no cambio. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice Hebreos 13:8. Y como dice Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, la santidad de Dios, hermanos, la santidad de Dios es eterna, así como Él es eterno. Sean ustedes santos en todo, dice el apóstol Pedro, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Dios soy también, hermanos, demanda de cada uno de nosotros santidad, porque nuestro Dios es un Dios santo, Dios consagrado, un Dios es impresionantemente santo, hermanos. Alguien ha dicho también todopoderoso y omnipotente, ¿verdad? Alguien ha dicho también omnipotente. Fijaos, Job habló del poder de Dios en Job 42:2 y dijo Job: yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job estaba reconociendo la omnipotencia de Dios. Yo conozco que todo lo puedes, todo lo puedes. La omnipotencia de Dios estaba reconociendo Job para llevar a cabo sus propósitos, para llevar a cabo sus planes. Dios también le recordó a Moisés que él tenía todo el poder para llevar a cabo sus propósitos respecto a los israelitas. Cuando él no se veía capaz de sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. En ninguna otra parte la omnipotencia de Dios es tan apreciada, hermanos, como cuando vemos claramente la creación. Pues Génesis dice: y Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz. El hombre necesita herramientas materiales para crear, pero Dios simplemente habla. Dios simplemente habla, y por el poder de su palabra, todo lo crea de la nada. Por la palabra de Jehová, dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Nuestro Señor Jesucristo es omnipotente y su poder fue visto en los milagros que realizó, en sus numerosas sanidades, en la alimentación de miles de personas, cuando, por ejemplo, calmó la tormenta la convirtió en calma, en la resurrección de Lázaro y de la hija de Jairo, cuando la resucitó de entre los muertos. Ejemplos claros de que Cristo Jesús tiene el poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. Pero otra de las cualidades que tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Él es como inmutable. Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios es la cualidad de no cambiar. Y es enseñada en la palabra de Dios. Por ejemplo, Malaquías 3:6, donde dice Dios: porque yo, Dios, no cambio. Y Santiago, lo mencionábamos antes también, no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo del hombre para que se arrepienta.
Además, el que es la gloria de Israel, todo lo puede Dios, todo lo puede, pero hay una cosa que no puede hacer, y es mentir. Así Dios es inmutable, Dios no cambia. Acordaos de estas cosas pasadas, dice Dios, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad aún lo que no se ha hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que he pensado, eso también haré. Dios es inmutable, hermanos, en su naturaleza, en sus propósitos, en sus promesas, en sus atributos. Y Él es santo. Y si Él es santo, no puede desviarse hacia lo malo, porque Dios es inmutable. Él siempre ha sido, es y será santo. Y Él, que es la fuente de luz, hermanos, no puede ser la causa tampoco de la oscuridad. La Biblia es clara en cuanto a esto. Dios no cambia ni su forma de pensar, ni su voluntad, ni su naturaleza. Pero alguien también decía por ahí, Dios es omnisciente. La omnisciencia, hermanos, es definida como tener conocimiento total de las cosas. Es la cualidad de saberlo todo. Y es que Dios lo sabe todo. Y es que Dios tiene el conocimiento total de todas las cosas. Porque como dice Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. Y ahora dice, porque Él sabe todas las cosas. Él no solo, fijaos hermanos, qué maravilloso es Dios, no solo conoce los más mínimos detalles de nuestra vida, sino de todos los que están a nuestro alrededor. Porque Él menciona que aun cuando cae un pajarillo de un árbol, Él lo sabe. Porque Él dice que aun cuando perdemos uno solo de nuestros cabellos, Él lo sabe. Él dice que todos y cada uno de los cabellos de nuestra cabeza están contados. A Él no se le escapa nada. Dios es un Dios de detalles, hermanos. Él está al tanto de tu situación. Si estás pasando por prueba, Dios lo sabe. Si estás pasando por dificultad, Dios lo sabe. Si necesitas ayuda, Él lo sabe. Si Él te dice, yo estoy contigo, Él lo sabe. Él sabe que Él está contigo y estará siempre a tu lado. Él conoce hasta los más mínimos detalles de nuestra vida, hermanos. Dios sabe todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia, porque Él es quien anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad aún lo que no era hecho. Dios también conoce nuestros propios pensamientos, aún antes de que nosotros hablemos. Dios conoce nuestros pensamientos. Y yo estudiando esto pensaba, Señor, tú conoces mis pensamientos. Limpia mis pensamientos, porque a veces mis pensamientos no son conforme a tu palabra, no son conforme a tu voluntad. ¿En qué es, hermanos? En lo que pensamos. Dios conoce tus pensamientos, Dios conoce mis pensamientos. Dice el Salmo 139, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, antes de que la hablemos. Dios sabe lo que vamos a decir. Él conoce nuestro corazón desde lejos, incluso nos vio antes de nacer dentro de nuestro vientre materno. El Salmo dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lo lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar, mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. El Salomón también expresa esta verdad cuando dice, Salomón también expresa esta verdad cuando dice también algo parecido. Disculpadme, hermanos, que se me ha ido la predicación. Es solo un momento.
Solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Y le dijo la tercera vez, en Juan 21:17, Simón, este era el Señor, le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese esto por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apaciencia mis ovejitas, apaciencia mis ovejas, apacenta mis corderos, tú lo sabes todo, Señor. Pedro sabía ya a esa altura de que el Señor Jesús lo conocía todo, lo sabía todo. Otra cualidad de Dios, no, creo que alguien le ha dicho también, Él es sabio. Él es sabio de corazón, dice Job 9:4. Sabio de corazón y además poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él? Y le fue bien, dice Job. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y en Romanos dice, al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana, dice Corintios, agradó Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y es que Dios hace las cosas con sabiduría. Y es que Dios, claro, Él no necesita pensar, Él es sabio en su naturaleza. Nosotros sí necesitamos pensar, necesitamos meditar para ser sabios. Necesitamos dejar las cosas en manos de Dios para que Dios nos guíe en sabiduría. Y además, somos faltos muchas veces de sabiduría. Por eso Santiago dice, y si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Tenemos falta de sabiduría, hermanos? Pidámosle a Dios, pero no una vez, 2, 3 veces, 4, las que hagan falta, porque Él te va a dar abundantemente y sin reproche. Él es también, creo que alguien lo ha dicho, Él es soberano. Él es soberano. La soberanía de Dios significa que Dios tiene la capacidad de hacer siempre su santa y suprema voluntad. Él es el altísimo Señor del cielo y de la tierra, y Él tiene poder ilimitado para hacer todo lo que se haya resuelto. Él es absolutamente independiente. Dios hace lo que le place. Nada puede entorpecer su santa voluntad. En su palabra dice, yo soy Dios, no hay otro Dios, no hay nadie semejante a mí, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Incluso Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que fijaos, edificó obras arquitectónicas como jardines colgantes, que fueron clasificadas como las 7 maravillas del mundo, pues este hombre, Nabucodonosor, este rey, alabó la soberanía del Altísimo, cuyo dominio, el de Dios, es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y dice Nabucodonosor, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Quién hay que pueda detener la mano de Dios? ¿Quién hay que pueda detener su propósito? ¿Quién hay? No hay nadie. Este hombre lo reconocía, ¿verdad? Nabucodonosor alabó y bendijo al Dios Altísimo. Aún en medio de la aflicción que Dios permitió pasar a Job, Job reconoció su grandeza, el esplendor de Dios, en contraste con el orgullo y el pecado que Job tenía. Dice, yo conozco que tú todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y es que Job reconoce que los propósitos de Dios son supremos y que Él es soberano. Pero Dios, hermanos, Dios también es fiel. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que Dios es fiel? ¿Cuántos? Amén. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir que Dios es fiel? Amén. Aleluya. Dios es fiel, hermanos. Y Él lo ha demostrado a lo largo de nuestra vida. Desde el primer momento que abrazamos a Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones, Él ha demostrado cada día
cada hora, cada minuto, cada segundo de nuestra vida, que Dios es un Dios fiel. La fidelidad de Dios es verdadera y ha sido demostrada muchas veces. También en las Santas Escrituras podemos ver que Dios es fiel y que su palabra es verdad. Hebreos 6:18 dice que Dios no puede mentir, ni tampoco puede romper una promesa incondicional que dice que cumplirá. Cada pacto que Dios hace, cada pacto que Dios establece, pacto que Dios cumple. Cada promesa, cada profecía, o se ha cumplido ya, o hermanos, o se cumplirá. Si Dios ha dicho que va a volver, Dios vuelve. Cristo vuelve en el nombre de Jesús. Por toda la Biblia encontramos testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios. En la Biblia podemos, fijaos, encontrar hasta 277 pactos que hace Dios con el hombre y que Dios cumple con exactitud, con precisión. Deuteronomio 7:9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Y dice ahora, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, Dios es fiel y guarda el pacto y la misericordia con aquellos que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. La fidelidad de Dios es completamente evidente en su relación con el pueblo de Israel. Dios, fijaos, hizo un pacto de bendición y de tierra con Abraham. Le dijo que le daría la tierra de Canaán a él y a sus descendientes y que sería para siempre. Pues en Génesis dice: y Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira el lugar donde estás, hacia el norte, hacia el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, le dice Dios a Abraham, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Está hablando de la tierra que hoy conocemos como la tierra de Israel, que tiene como nombre Israel, o algunos llaman Palestina también. Dios hizo un pacto con Abraham. Así, también Dios prometió bendiciones a los israelitas si mantenían ese pacto con Él. Pero fijaos, si desobedecían, les aseguró que serían esparcidos por toda la tierra. Y eso fue realmente lo que sucedió, porque ellos desobedecieron al Señor vez tras vez. Y acontecerá, dice Dios, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Bendición si obedecían y si ponían por obra la palabra de Dios. Pero si no oyeres atentamente mi palabra, Dios te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, y al leño y a la piedra rendirás adoración. Y sigue diciendo el versículo: y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Permitidme beber un poquito de agua. ¿Ocurrió como Dios había hablado? Así fue. Recordéis que Israel se dividió en dos reinos: el reino del norte, llamado Israel o Efraín, y el reino del sur, con Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Pues sucedió como Dios había hablado. Pues sucedió que las 10 tribus del norte, Israel y Efraín, fueron llevadas cautivas a Asiria en el 722 a.C. Y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia por el año 600 a.C. Y además, tiempo después, Tito, el general romano, destruyó la ciudad de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Y los judíos que sobrevivieron
fueron vendidos como esclavos y esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Todo por qué? Porque no escucharon, porque no guardaron los mandamientos de Dios, porque no obedecieron la voz de Jehová. Pero cabe preguntar, si estamos hablando de la fidelidad de Dios, ¿fue fiel Dios con su pueblo, aun a pesar de su infidelidad? ¿Qué pensáis? Sería lógico pensar que los judíos pues serían esparcidos por todas otras naciones, y así fue. Ellos fueron esparcidos por otras naciones, pero también sería lógico pensar que pudieran ser absorbidos por todas las naciones por las que fueron esparcidas. Es decir, que ellos se hubieran adaptado su forma de vida, su cultura, incluso su religión. Sin embargo, notad esto, fijaos en la fidelidad de Dios. Los judíos guardaron su identidad propia como un pueblo distinto. Guardaron la religión que Dios les había dado. Así que aquellos que intentaron destruir por completo, hacer desaparecer por completo al pueblo de Dios, al pueblo judío, no tuvieron éxito. Ni siquiera durante la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 6 millones de judíos en los campos de exterminación nazi. Desde la cautividad o la esclavitud babilónica en el 600 a.C. hasta la mitad del siglo XX, o sea, casi 2500 años, los judíos, hermanos, vivieron esparcidos y perseguidos por toda la tierra. Pero, aunque el pueblo de Dios había sido dispersado por todo el mundo, Dios prometió que volverían, notad la fidelidad de Dios, y un amor incondicional. Dios prometió que volverían a la tierra que Él le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos sus descendientes. Pues Zacarías escribió: así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Y dice: los salvo y los traeré, y habitarán en medio de Jerusalén, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Pero notad ahora la impresionante profecía que dio también Isaías, que se cumplió al dedillo. Mirad la fidelidad de Dios. Isaías 66, 7 al 9 dice: antes que estuviese de parto, dio a luz. Hermanos, hermanas, eso es imposible, ¿verdad? Dice, antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? Concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice Dios. Hermanos, esta preciosa profecía, hecha en el Antiguo Testamento, fue cumplida el 14 de mayo del siglo pasado, 14 de mayo de 1948, pues en un solo día, como dice la profecía, la nación de Israel volvió a nacer. Y desde entonces el pueblo judío ha estado regresando a su casa. Mi pregunta ¿es Dios o no es Dios un Dios fiel? Y fijaos, al demostrar ser fiel, Dios muestra también otro atributo que antes mencionaba un hermano, una hermana, el amor. Él es fiel y además Él es un Dios de amor. Él en su naturaleza, en su persona, es amor. Y cuando muestra amor, hermanos, cuando mi Padre muestra amor, nuestro Padre muestra amor, muestra un amor incondicional, un amor sin condición. Y esto, fijaos, lo vemos en el libro de Oseas, hermanos. El Señor quebrantó mi corazón con esta historia, veréis. Esto lo vemos en el libro de Oseas. Fijaos, el nombre de Oseas significa salvación. Salvación. Oseas predicó en el reino del norte, es decir, el reino de Israel del norte, también llamado como Efraín, durante un periodo en el que había decadencia moral y espiritual. Y cuando empezó su ministerio, pues Jeroboam II era rey de Israel. Y además, este fue, aunque había decadencia moral y espiritual, un tiempo de bonanza, de prosperidad material. Tal vez, por eso les costaba tanto
a los israelitas del reino del norte volverse a Dios, porque se sentían autosuficientes. Pues aunque estaban adorando a dioses falsos, ellos no necesitaban nada. Y digo, tal vez es lo que ocurre hoy día, que como en realidad en general nos va bien, o a la gente le va bien, pensamos o piensan que no necesitamos a Dios. Y esto es, hermanos, esto es un grave error. El pensar que como lo tenemos todo no necesitamos a Dios. Siempre vamos a necesitar a Dios. Y la humanidad, el mundo en general, hoy necesita a Dios más que nunca. Pero volviendo a esta historia, la nación de Israel se moría espiritualmente. Pues estaba involucrada, fijaos, en alianzas extrañas, en lugar de poder confiar en Dios que los guiaría y los protegería. Así Oseas vivió para ver cómo los asirios llevaron cautivos al reino del norte, al Israel, en el año 721 a.C. El mensaje de Oseas era para la nación de Israel, pues estaba mostrándole, era un mensaje duro, hermanos, era un mensaje serio, pero era el verdadero mensaje de Dios, pues les estaba mostrando sus pecados y les estaba advirtiendo del juicio que les sobrevendría si no volvían a Dios. Pero lo singular en cuanto a este mensaje es que Oseas tuvo que vivirlo antes de predicarlo a su pueblo. El profeta tuvo que experimentar una profunda agonía en su matrimonio debido a los pecados de su esposa. Pero esto fue una lección que Dios envió tanto para Oseas como para el pueblo. Como dije, el mensaje de Oseas no fue un mensaje agradable, fue un mensaje duro, pero era el mensaje que Dios mandó que dijera al pueblo. Este mensaje, hermanos, mostraba la condición en la que se hallaba el pueblo. Dios dice a través de Oseas que el perjurar, fijaos, la decadencia espiritual que había, la decadencia moral que había. Dios le dice al pueblo a través del profeta que el perjurar, el mentir, el matar, el hurtar y el adulterio estaban prevaleciendo. Homicidio tras homicidio estaba sucediendo. Del pecado de mi pueblo comen y de su maldad se levantan su alma. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicadores lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Yo conozco a Efraín e Israel, no me has desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Han hablado palabras jurando en vano al hacer el pacto, por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Dice, habéis harado impiedad y abisegasteis iniquidad y comeréis el fruto de la mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El pueblo de Israel estaba lleno de maldad, lleno de maldad. Así ahora, Dios le manda a Oseas que haga algo inédito, algo que seguramente yo no haría o ninguno de nosotros, o tal vez sí, no lo sé. Dice Oseas capítulo 1, en el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria, o una mujer prostituta, o una mujer promiscua, que es lo mismo, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Eblaín, la cual concebió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y concibió ella otra vez, y le dio una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre
lo ruamá, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y después de haber destetado a lo ruamá, concebió y le dio a luz otro hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre lo a mí, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo vuestro Dios, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Así no solamente que Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta, sino que además a la hora de nombrar a sus hijos, de llamarlos por nombre, está recordando lo que Dios hará con su pueblo Israel si estos no se arrepienten. Oseas toma a esta mujer como por esposa, por mandato de Dios, y como hemos visto le da 3 hijos. Pero no solamente eso, sino que después de darle 3 hijos, se aleja de él y lo deja para estar con otros hombres. Imagínate ahora, hermanos, hermana, lo destrozado que se sentía Dios en el corazón, lo destrozado que se sentía Oseas en el corazón por el pecado de infidelidad de su esposa. Y como he dicho, imagínate ahora lo destrozado que se sentía Dios en su corazón por el pecado de infidelidad de Israel. Dios hizo que Oseas experimentara lo que él de alguna forma, lo que Dios de alguna forma estaba experimentando. La pregunta sería, ¿cómo se siente Dios cuando de alguna manera adulteramos con el mundo? ¿Adulterar con el mundo? Sí, Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Pero volviendo a Oseas, Dios ahora, después de que su esposa Gomer se ha ido, le manda al profeta que fuera a buscarla, que fuera a buscar a su esposa descarriada. Y Oseas la encuentra, y ¿sabéis dónde estaba? Estaba en venta, en un mercado de esclavos, porque el que era su amante la había despreciado, la había desechado. Así que ahora Oseas tuvo que comprarla, tuvo que traerla a su casa y tuvo que asegurarle su perdón y su amor. Dios le dijo, palabras cogidas de otra traducción para que entendamos bien lo que le dijo Dios. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustra que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperaré pagando 15 piezas de plata, 220 kilos de cebada y una medida de vino. Y entonces le dije, Gomer, tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. Y durante ese tiempo no tendré relaciones sexuales con nadie, ni siquiera conmigo. Impresionante, ¿verdad? Lo que Dios le hace vivir a Oseas para que pudiera ver él y el pueblo lo que Dios estaba sintiendo y para que pudieran ver hasta qué punto Dios era fiel con su pueblo y Dios tenía un amor incondicional con Israel. Todo esto, hermanos, fue un cuadro de la infidelidad de Israel para con Dios. La nación estaba casada con él y debía de haberle permanecido fiel. Pues dice Dios, convertíos hijos rebeldes, porque yo soy vuestro esposo. ¿Pueden, por favor, los músicos venir? Jero, Ginés. Estamos concluyendo, hermanos, pero no por eso lo que voy a mencionar a partir de ahora sea menos importante. Tal vez sea lo más importante del mensaje. Israel cometió adulterio espiritual al olvidarse del verdadero Dios y adorar a los ídolos de sus enemigos. Ellos, los enemigos, los ídolos de los enemigos les prometieron muchos placeres, pero la nación descubrió que en realidad
había mucho dolor y mucho sufrimiento por alejarse de Dios. Y es que, hermanos, cuando nos alejamos de Dios, casi con toda probabilidad que vamos a tener o a encontrar mucho dolor y mucho sufrimiento por alejarnos de Él. Como Gomer, Israel iría a la esclavitud por sus pecados. Así ocurrió. Y así como Oseas, y fijaos ahora, buscó a su esposa y la compró de nuevo, el Señor buscaría a su pueblo, lo libertaría, lo restauraría, gracias o debido a su fidelidad y a su amor incondicional. Y es que el Señor es siempre fiel y muestra siempre amor incondicional, aunque a veces, hermanos, nosotros seamos infieles. Hay muchos ejemplos en las Escrituras acerca de la fidelidad de Dios. Sin embargo, ninguna puede ser más transformadora para nuestras vidas como aquellas que muestran el perdón de Dios a nuestros pecados. Muchas eran las profecías del Antiguo Testamento que prometían la venida del Salvador. La promesa fiel de Dios fue cumplida en el Nuevo Testamento cuando Jesús vino a la tierra enviado por Dios para pagar por nuestros pecados. Y escucha esto ahora, por favor. Si aún no tienes a Dios en tu corazón, escucha esto, por favor. Hoy es día de salvación. Hoy puedes tener un encuentro con Jesucristo. Sin importar los pecados que hayamos cometido, sin importar los pecados que hayas cometido, sin importar lo malo que hayamos sido, sin importar lo malo que hayas sido, Dios es fiel para perdonarnos, para perdonarte si aceptas a Jesús y nos arrepentimos de corazón de nuestros pecados. Pues Dios envió a su Hijo para salvar al mundo. Y es por medio de Él que podemos obtener la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nota ahora, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Si aún no tienes a Dios en tu corazón, yo te invito a que vengas al frente, que oremos por ti, que te ayudemos a orar por ti y que recibas al Señor Jesucristo. Él va a cambiar tu vida, Él va a transformar tu vida, no vas a ser el mismo y Dios estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios promete quitar nuestros pecados. Y este será mi pacto con ellos, dice Dios, cuando yo quite sus pecados. Dios echará nuestros pecados a las profundidades del mar, para que nunca sea recordado. Dice Miqueas, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, que no retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, para no acordarse más todos nuestros pecados. Así Jesús hoy te invita y te dice, ven a mí, si hoy estás trabajado y estás cargado, y yo te haré descansar. He aquí, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo.
Si hoy quieres recibir a Cristo Jesús en tu vida, hoy es día de salvación. Mañana no sabemos lo que nos depara el futuro. Solo Dios lo sabe, pero hoy sí es día de salvación. Así, si quieres recibir a Cristo, una invitación a que vengas al frente. Escucha esta alabanza y medita en ello. Hoy es día de reconciliación. Si sientes que tienes que pedirle perdón a Dios, queremos ayudarte, queremos orar por ti también. Ven al frente y oraremos por ti. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, se manifestará. Aleluya. Yahvé, Pastor. Rafa, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, se manifestará. Alaba a Dios, no calles tu boca, hermano. Alaba a Dios, adora a Dios. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Yireh, Adonai, se manifestará. Se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahvé se manifestará. Yireh
se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Se manifestará. Yahvé, Rafa. Adora, hermano, adora, no calle tu boca. Adora a Dios. Shaddai, se manifestará. Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará, Jireh se manifestará, Rafa se manifestará, se manifestará. Se manifestará. Damos gracias al Señor por los tres hermanos, hermanas que han abierto su corazón a Jesús y se llevan a Cristo en su corazón. Ellos han pasado de estar muertos en sus delitos y pecados a vivir con Cristo.
han pasado de muerte a vida, han pasado de las tinieblas a la luz. Es un milagro. La salvación es un milagro, hermano. Bien, como os dije antes, vamos a poner un vídeo, unos momentos, un vídeo interesante, una actividad que están haciendo algunos hermanos de la iglesia. Y voy a apagar las luces aquí. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca,